Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver una pequeña introducción a la transformación de coordenadas. Entonces recordemos que en ocasiones anteriores hemos estado hablando de cómo ciertas figuras tienen su definición matemática y hemos trabajado un poco con ellas, principalmente todo lo que tiene que ver con la ecuación de la recta. Ahora, hay unas otras figuras que su complejidad va aumentando a partir, vamos adentrándonos más en la geometría analítica. Entonces, para poder resolver e investigar estas figuras, es necesario hacer ciertos trucos o mirar ciertas cosas que podemos hacer para que la ecuación se facilite mucho más. Una de ellas es la transformación. Entonces, ¿qué se hace referencia cuando estamos hablando de una transformación? Recordemos, por ejemplo, que nosotros podemos transformar una ecuación, podemos transformar una figura, la cambiamos. La transformación es, por definición, un cambio o una operación en la cual cambiamos una expresión o una relación o una figura y que evidentemente sigue una cierta ley concreta. En esta ocasión simplemente vamos a mirar cuál es la importancia de la transformación de coordenadas, cómo se hace y vamos a ver un pequeño ejemplo en cuanto a la ecuación del círculo. Entonces imaginemos, por ejemplo, recordemos que cuando nosotros estamos hablando de una serie de ejes de coordenadas o un sistema coordenado, estamos hablando normalmente de dos ejes. El eje X que encontramos en la parte horizontal y el eje Y que se encuentra en la parte vertical. Y en cualquiera de estos lugares, de estos cuadrantes, podemos colocar un punto o varios y ese punto tendrá unas coordenadas. Una coordenada en el eje X y una coordenada en el eje Y, escrito de esta forma. Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, un círculo, el círculo tiene un centro y posteriormente tiene su forma. Evidentemente es mejor cuando uno lo realiza con un transportador o con un compás. Entonces en este caso este es nuestro círculo y recordemos la ecuación del círculo es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado y eso es igual al radio al cuadrado. Recordemos que el radio es la distancia que hay entre el centro y cualquier otro lugar del círculo, siempre debe tener la misma distancia. Entonces, esta es la ecuación general del círculo, ¿no? Pero vemos que tiene cierta complejidad. No es el más complejo, pero tiene cierta complejidad. Si nosotros quisiéramos que esta ecuación fuera más sencilla, lo que tendríamos que hacer sería, o lo que sería normalmente sería, tomar la figura y moverla al centro de los ejes. De esta manera. Pero ¿por qué se hace de esta forma? Porque el centro, recordemos, es H, K. Es decir, este punto y este punto es el centro, o son los que generan el centro del círculo. Si tenemos estas coordenadas, evidentemente la ecuación es muy sencilla, pero si no las tenemos o si hasta cierto punto queremos jugar un poco con que reduzcamos más esta ecuación, al llevarla al centro, entonces tanto H como K se transforman en 0. Por lo tanto, quedaría la ecuación del círculo como ax a la 2 más y a la 2 es igual a r a la 2, recordemos siendo r el radio. Entonces, de esta manera simplificamos bastante bien la ecuación del círculo. Pero hay otra opción, no es enviar el círculo al centro de los ejes coordenados, sino en esta ocasión vamos a mover el centro de los ejes coordenados al círculo, siendo el centro, recordemos, el punto 0, donde la coordenada en x es 0 y la coordenada en y es 0, pero también es llamado origen, u o, se representa como una o, no es un 0,
es una O que representa el origen de pues ambos ejes coordenados. Entonces lo que vamos a hacer es mover ese origen al centro del círculo para que así podamos transformar pues tanto la ecuación del círculo como el círculo en sí mismo y también las coordenadas y evidentemente volver más sencilla la ecuación del círculo. Entonces, ¿cómo realizamos ese movimiento de coordenadas? Pues simplemente lo que hacemos es realizar el origen en este círculo, siendo el origen pues una O' y colocando pues los ejes de forma paralela al eje. Entonces en este caso veremos la Y será pues una recta completamente vertical paralela al eje Y el eje X será una recta completamente horizontal paralela al eje X. Entonces este nuevo eje o estos nuevos ejes que acabamos de realizar acá ya no van a ser X e Y, sino van a ser por ejemplo X' e Y'. Hemos cambiado entonces las coordenadas, ya no vamos a tomar de referencia estas, sino vamos a tomar de referencia estas nuevas coordenadas o estos nuevos ejes que hemos colocado sobre el círculo. Ahora, supongamos que tenemos también un punto P que inicialmente tenía coordenadas X, Y. Y con este punto era que se realizaba la ecuación. Entonces recordemos, anteriormente la ecuación era X menos K al cuadrado, X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado, y eso era igual al radio al cuadrado. Ahora, cuando movimos el eje coordenado, nuevamente el origen se transformó en el centro, es decir, tanto H como K desaparecen de la ecuación y entonces nos queda X a la 2 y acá nos queda, X a la 2 y acá nos queda Y a la 2. Pero no solo eso. Este X y este Y eran los que antes eran X y Y en este punto cualquiera del círculo. Ahora lo vamos a transformar en unas nuevas coordenadas, porque esta X y esta Y eran una X que encontrábamos en este eje y una Y que encontrábamos en este eje. Pero ya no son estos los ejes de referencia, ahora son estos. Es decir, vamos a encontrar aquí una X' y acá vamos a encontrar una Y'. Entonces, este X a la 2 ya no va a ser X a la 2, sino que como cambió el número, es decir, las coordenadas cambiaron porque nuestro eje de referencia ya no son X y Y, sino son X', Y', entonces este X que está acá es una nueva coordenada, entonces va a ser X' a la 2 más Y' a la 2. Es una ecuación diferente, pero igualmente es más sencilla que la ecuación que estábamos trabajando inicialmente. De esta manera, pues al trasladar los ejes de una región a otra, pues fácilmente encontramos que la ecuación se vuelve más sencilla. Bueno, para evaluar esta temática vamos a realizar la siguiente actividad. Vamos a hacer nuevamente un eje de coordenadas X y Y vamos a seleccionar un punto en ese eje de coordenadas. Por ejemplo, supongamos que este eje de coordenadas tiene, este punto que estamos seleccionando en este cuadrante del eje de coordenadas tiene como coordenadas, supongamos 7 acá y acá 4. Es decir, este punto es el punto 7,4 y pues ese va a ser el centro de un círculo. Este círculo va a tener como radio una distancia de 2. Es decir, del centro a la parte exterior del círculo tiene 2. La idea es que ustedes realicen ese círculo en estas coordenadas con este radio y lo que van a hacer es mover los ejes coordenados que encontramos inicialmente y moverlos nuevamente al lugar. Y así tendremos que hallar dos ecuaciones, una ecuación antes de la traslación y una segunda ecuación después de la traslación. No es necesario que reemplacemos la R, eso es solamente para poder realizar el círculo, pero también necesitaremos pues H y K inicialmente para poder hallar esta ecuación y en esta necesitaremos X' y Y' para saber la ecuación. De esta manera, utilizando ambas ecuaciones, sabremos que pues es mucho más sencillo la segunda a partir de que nosotros trasladamos los ejes coordenados. Evidentemente, P
que va a ser el punto que nosotros escojamos, va a cambiar dependiendo de si estamos hablando del primer sistema de coordenado o el segundo sistema coordenado. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias.